tercer grado C. Bienvenidos una vez más a una nueva actividad de Aprendo en Casa. En esta oportunidad vamos a iniciar el videíto saludando a Mía, Yaela, Lashmi, Jimmy, Sebastián, Gael, Matías, Pilco y algunos niños que también están mirando por ahí este videíto. El área que hoy día vamos a desarrollar es personal social y la competencia es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. El título de nuestra actividad 4 de esta semana 28 es el siguiente. Las plantas nos dan vida. Ayudemos a conservarlas. En las actividades anteriores conociste cómo las plantas fabrican su alimento por sí mismas. Hoy reflexionarás sobre las acciones que están afectando la vida de las plantas y el ambiente en general y cómo podemos hacer para conservarlas y continuar disfrutando de sus beneficios. Nuestra meta el día de hoy es explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para apoyar la conservación de las plantas en la comunidad. Iniciemos leyendo la siguiente situación que viven algunos pobladores del país sobre las plantas que crecen en su comunidad. Muy bien, tenemos a André. André está pensando y dice lo siguiente. Han pasado 15 días desde que sembré la papa. Si no llueve en estos días, las papas no crecerán y perderé la cosecha. Mientras que Eliana también, desde donde está, piensa, tanta lluvia ayudará a este insecto picudo a reproducirse. Se manchará el algodón y nos pagarán poco por él. Tantos meses de trabajo por tan poco pago. Y también encontramos un tercer caso de un niño que está pensando. Isidro. El año pasado recogí muchas castañas y las vendí a buen precio. Este año llovió poco y recogí pocas. Este clima ha cambiado, seguro por culpa de los que cortan los árboles. Ahora te invito a que dialogues con un familiar con las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué región del país crecerán las plantas que mencionan estas personas? ¿Cómo lo sabes? ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua? ¿Por qué? ¿Qué les preocupa a Eliana y André? A ver, puedes volver a leer. ¿Por qué Isidro piensa que el clima ha cambiado? ¿Te acuerdas por qué lo dijo? Puedes leer esta viñeta de Isidro. ¿Has notado cambios en el clima actualmente? ¿Por qué? Muy bien, ahora te voy a dar una pastillita del saber. ¿Sabías que la distancia que separa la Tierra del Sol y los gases que existen en nuestro planeta han permitido que la temperatura sea cálida y agradable para la vida por miles de años? Esto se conoce como el efecto invernadero. Desde hace unos años, este efecto aumentó. ¿A causa de qué? De la contaminación del ambiente, provocando mayor calentamiento del planeta y cambios en el clima de cada lugar. Fíjate, entonces ya tenemos acá una idea de lo que es el efecto invernadero, lo que es el calentamiento global. Continuemos. Ahora te invito a leer el texto La contaminación del ambiente que se encuentra en la sección de recursos de la plataforma. Muy bien, ahí tenemos una primera parte. ¿Te parece si la leemos juntos? Perfecto. Entonces ponte cómodo, que nadie te moleste, todo esté en silencio para que no interfiera en la comprensión de este texto. Iniciemos entonces.
puedes seguirme con la vista. La contaminación del ambiente. El cambio de la temperatura produce cambios en el clima. Esto se nota en el ambiente cuando ves que las lluvias o los vientos han aumentado más de lo debido o ha dejado de llover por más tiempo de lo esperado. Algunas veces se producen inundaciones, sequías, friajes, deshielos, vientos huracanados, enfermedades, etcétera, que en suma afectan a todos los seres que habitamos en el planeta. La temperatura de la Tierra está aumentando también a causa de algunas actividades que realizamos las personas para el sustento diario y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Estas acciones contribuyen a la contaminación del ambiente. Y tenemos una preguntita. ¿De qué manera contaminamos el ambiente? Observa la figura 1 y conoce cuáles son las actividades que emiten gases que aumentan la temperatura del ambiente y producen diversos tipos de contaminación. Muy bien, puedes darle una pausa al videíto para que observes. ¿Listo? Continuamos leyendo. 1. La contaminación del aire se da a causa de gases perjudiciales en el aire que respiramos. La mayoría de los gases que se emiten en el Perú provienen de la extracción del petróleo, las minas, las fábricas, los carros, el uso de leña, entre otros. Muy bien, hemos hablado de la contaminación del aire. Segundo, la contaminación del suelo. Se da a causa de la basura, la siembra sin descanso de las tierras, el uso de fertilizantes químicos, la crianza de gran cantidad de animales, el uso del estiércol, entre otros. Y acá hemos hablado de la contaminación del suelo. Tercero, la contaminación del agua se da a causa de mezclar aguas residuales como desagües, fluidos industriales, así como derrames de petróleo, entre otros. Muy bien, chicos, esta ha sido la primera parte de nuestra lecturita. Seguro que tú ya leíste la figura 1 y el contenido que nos muestra ahí. Muy bien, continuemos. En casa, el consumo excesivo de energía eléctrica, los aerosoles o spray, el uso desmedido de plásticos, el mal hábito de producir basura, entre otros, contribuyen también a contaminar el ambiente. Pregunta: ¿qué podemos hacer para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima? A ver, aquí algunas cositas, algunos detalles. Primero, conocer el ambiente. También conservar el agua, cuidar la higiene sin usar productos químicos, bañarse con el agua suficiente sin dejar correr el agua, cerrar bien los caños y repararlos cuando goteen, reparar el inodoro si desperdicia agua. También sembrar en casa plantas alimenticias, ornamentales y medicinales. Realizar campañas de siembra y cuidado de los árboles. Aplicar las 3 R's con los residuos sólidos. ¿Y cuáles son las 3 R's? Reduce, reusa y recicla. Apagar las luces y desconectar los aparatos o dispositivos eléctricos mientras no los usen. Usar los paraderos establecidos y tomar el taxi en las esquinas. Así se ahorra combustible y se alivia en algo la contaminación. Interesante estos detalles. Muy bien. Seguimos. ESBI, una alternativa para conservar el ambiente limpio y saludable. ¿Y ESBI qué significa? Atentos. ESBI es el espacio de vida. Es un espacio que existe o podemos crear dentro o fuera de nuestra casa o escuela, en el que criamos diferentes plantas y animales, aprendiendo a valorarlas cada día y cuidarlas para lograr el bienestar de la naturaleza, el de otras personas y de nosotras a nosotros mismos. Crear un ESBI es colaborar con el planeta porque cuidamos las plantas que proporcionan oxígeno para mitigar los cambios en el clima. Para crear un ESBI en tu casa,
Toma en cuenta los siguientes principios. A ver, atentos entonces para crear un ESBI en casa. Primero, beneficiar la naturaleza. Por ejemplo, sembrar árboles o arbustos para que vivan las aves. Segundo, beneficiar a otras personas. Por ejemplo, sembrar plantas medicinales para compartirlas. ¿Serán esos dos? Nada más. A ver, continuemos. También, acá hay otro detallito más, beneficiar a nosotras y nosotros mismos. Por ejemplo, sembrar alimentos o flores, como te muestran las imágenes. Muy bien, y acá te da unos pasos para crear un ESBI. ¿Cuántos pasos son? 7. A ver, ¿me acompañas a leerlos? El primero, buscamos un espacio en nuestra casa o comunidad. El balcón, el patio, el campo, el bosque, la montaña, la playa, el huerto o el jardín donde se puedan criar diferentes plantas. Segundo, dibujamos cómo nos gustaría que sea este espacio. ¿Qué plantas sembraríamos? ¿Qué animales criaríamos? ¿Cuáles serían útiles para mí? ¿Cuáles para mi familia? ¿Cuáles para la naturaleza? ¿Cómo lo decoraríamos? Tercero, elegimos un nombre para nuestro ESBI. Por ejemplo, Jardín de la Esperanza. Cuarto, buscamos información sobre cómo crece y qué necesitan las plantas que queremos sembrar. Quinto, acordamos responsabilidades en la casa, quienes siembran, quienes riegan, quienes consiguen el abono, etc. Sexto, utilizamos con cuidado herramientas y, de ser necesario, envases para sembrar las plantas. Y el último paso para tu ESBI es: colocamos carteles o símbolos con mensajes para que otros conozcan sus beneficios y formas de cuidarlas. Muy bien, qué interesante ha sido esta lectura y ya hemos conocido algunas formas de contaminación, lo que es un ESBI y algunos pasos que podemos dar para poder obtenerlo. Después de haber leído el texto, responde estas preguntas en tu cuaderno. ¿Qué tipo de contaminación se produce en el ambiente? Las leímos. Escoge una acción que practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Y explica por qué. Solo una acción. Y te doy otra pastillita del saber. ¿Sabías que algunas actividades que realizan las personas y que afectan el ambiente de forma negativa se conocen como problemas ambientales? Por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos, la quema y tala de los bosques, la eliminación de aguas servidas en los ríos, la eliminación de la basura, la producción de electricidad, entre otros. Ahora, en tu cuaderno, copia la siguiente tabla y escribe un problema ambiental que se presenta en tu casa y en tu comunidad. Luego, completa respondiendo a cada pregunta. Ahí te dan un ejemplito, ¿no? Problema ambiental. En mi casa, el uso del aerosol. Y en mi comunidad, ¿qué problema ambiental tendré? Y luego vas a contestar cómo se producen, a quienes afectan y cómo les afectan, tanto en tu casa como en tu comunidad. Ahora, después de que explicaste qué problemas ambientales se presentan en tu casa y tu comunidad, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cómo puedes convertir alguna parte de tu casa en un ESBI? Dibújalo. ¿Qué acciones puedes realizar junto con tu familia para cuidar y conservar las plantas en la casa? Escribe 3 propuestas o 3 acciones. Puedes ayudarte con el siguiente ejemplo que te voy a mostrar. En mi casa, una acción para cuidar y conservar las plantas puede ser regar las plantas de los maceteros por las mañanas. Y en mi comunidad, no tirar basura en los parques, ¿no? En las veredas.
¿Sabías que las plantas mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima? Las plantas que crecen por sí solas, sobre todo los árboles, tienen mayor resistencia y se adaptan mejor a los cambios en el clima. Los árboles producen más oxígeno y atrapan más carbono que las demás plantas. El problema es que las personas seguimos cortándolos sin reponerlos ni cuidarlos. Muchos árboles están en riesgo de desaparecer. No olvides que al defender las plantas, también defendemos la vida. Llegó el momento de reflexionar sobre mis aprendizajes a través de estos 4 criterios. Expliqué por qué es importante cuidar una planta en casa. Expliqué qué acción practicaría para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Expliqué cómo los problemas ambientales nos afectan. Propuse en familia acciones para cuidar y conservar las plantas en casa. Completa el cuadrito. Si lo lograste, marca con una X. Y si necesitas mejorar, explica en qué debes mejorar. Las tareas a presentar el día de hoy son: primero, respuestas a las preguntas según la ficha de recursos. También la tabla y preguntas con los problemas ambientales de la casa y de la comunidad. El dibujo del ESBI en tu casa. El cuadro con propuestas para conservar las plantas en tu casa y en tu comunidad. Y finalmente, el cuadro de reflexión de tus aprendizajes. Muy bien, mis queridos niños, hemos concluido la actividad del día de hoy, donde hemos trabajado personal social y hemos recordado un poco lo que es la contaminación y hemos agregado un nuevo término en nuestro vocabulario, el ESBI. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho.